Hoy te platicaré de la ola de violencia en Zacatecas y el militar que ha sido nombrado nuevo secretario de Seguridad. El gobernador de Zacatecas ha designado a su tercer secretario de Seguridad en medio de la escalada de inseguridad en la entidad. Al cargo llegó otro general de brigada y en cuestión de horas ya se topó con la cruda realidad. Una emboscada a policías y 8 cadáveres encontrados en 2 municipios. En este video te platicaré de la nueva designación y de los más recientes casos de inseguridad en el estado. Bienvenidos al Caporal del 3 de febrero. ¡Comenzamos! Ante el incremento de la inseguridad y la violencia, el gobernador de Zacatecas nombró a su tercer secretario de Seguridad Pública y en cuestión de horas ese nuevo secretario ya tenía una emergencia. Lo que acabas de ver en pantalla es un narcobloqueo realizado ayer en el municipio de Pinos. Según informaron las autoridades estatales, policías del estado y policías municipales estaban haciendo labores de patrullaje cuando fueron atacados por civiles armados en la comunidad de Nigromante. El reporte es de 0 lesionados, 0 abatidos, pero de ninguno de los dos bandos, pero también de 0 detenidos. Este reporte agrega que durante la huida los delincuentes intentaron incendiar una gasolinería y aunque no lo consiguieron, sí provocaron daños en el lugar, mientras que la autoridad solo aseguró un vehículo y armas de fuego. Este hecho tiene algo peculiar por el lugar en donde ocurrió. Es la primera vez que trasciende que la policía del estado de Zacatecas y la policía de Pinos trabajan juntos desde este episodio. Aquí, en este video de la imagen miniatura que te estoy mostrando, te platiqué de lo ocurrido el pasado 24 de noviembre, precisamente en el municipio de Pinos, debido a la gran cantidad de denuncias en contra de policías municipales por casos de secuestro. Elementos federales hicieron un operativo en este municipio cuando, por sorpresa, esos elementos comenzaron a ser atacados en diversos puntos del municipio. En uno de esos ataques fue asesinado el militar de más alto rango que ha sido asesinado en lo que va de este sexenio. Se trató del general José Silvestre Ursúa Padilla, quien era el principal encargado de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas. Al día siguiente, el 25 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina manifestando sus condolencias y para explicar el por qué es que fue asesinado el general. Explicó que a todos los operativos acuden personalmente los mandos superiores. Entonces hubo una agresión, él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, se le llevó al hospital y falleció. Hay la decisión de el secretario de la Defensa y del comandante de la Guardia Nacional de que en todos los operativos sean los mandos superiores los que vayan con los elementos. Tras esa agresión, la policía municipal fue desarmada. Incluso algunos policías fueron detenidos acusados de asesinato. Este reporte que escucharás a continuación data del 6 de diciembre y habla precisamente sobre las investigaciones y las detenciones que se hicieron en Pinos. Desafortunadamente, este fue el evento donde, en cumplimiento de su deber, fue privado de la vida el general José Silvestre Ursúa Padilla, mando territorial de la Guardia Nacional en Zacatecas, después de haberse llevado a cabo diferentes diligencias ese mismo día. Lo primero fue el evento de la ejecución del cateo, donde se detiene a los 3 presuntos policías municipales acusados de secuestro agravado. Un segundo evento fue un primer enfrentamiento en las afueras de la comunidad de Los Conos, a 2 kilómetros de Jaltomate, Zacatecas, y ahí fue como resultado 3 presuntos detenidos. El último evento, que fue un segundo enfrentamiento en Jaltomate, ahí es donde un sicario
agrede, lesiona fatalmente al general mando territorial de la Guardia Nacional, y este mismo sicario que privara de la vida al general fue abatido también en este enfrentamiento. Ayer, con los ataques y narcobloqueos en el municipio de Pinos, quedaron al descubierto muchas cosas. Uno, que la violencia no se ha ido del municipio. Y dos, que la policía municipal ya está operando y está colaborando con la policía estatal. Este es el contexto de uno de los tantos problemas que tiene que enfrentar el nuevo secretario de Seguridad del estado de Zacatecas, el nuevo jefe de la policía estatal también, el general de brigada y militar en retiro Arturo Medina Mayoral, cuya toma de protesta ocurrió el pasado 1 de febrero y fue compartida en redes sociales con estas imágenes por el gobernador de Zacatecas, el morenista David Monreal. Arturo Medina es el tercer secretario de Seguridad Pública que ha designado David Monreal en lo que va de su gobierno, que inició en septiembre del año 2021. El primero fue Arturo López Bazán, quien fue secretario de Seguridad Pública del gobernador anterior durante la administración del priista Alejandro Tello. Sin embargo, David Monreal decidió mantenerlo en el cargo al inicio de su administración, pero 2 meses después, el 18 de noviembre de ese mismo año, en el municipio de Cuauhtémoc aparecieron 10 cuerpos colgados de un puente, tema del cual te platiqué en este video. Al día siguiente de este hecho, cuya noticia dio la vuelta al mundo por lo terrorífico que fue, el gobernador cambió al secretario de Seguridad y designó al general de brigada y militar en retiro Adolfo Marín Marín. Sin embargo, con el nuevo secretario la violencia no cesó, y el 22 de octubre del año pasado los diputados locales lo citaron ante el Congreso local y le pidieron su renuncia ante el incremento de la inseguridad. Fue con este secretario que ocurrió el episodio de Pinos, donde fue asesinado el militar de mayor rango en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue también durante esta administración de ese secretario cuando fueron asesinados 5 elementos de la Guardia Nacional en Tepetongo, Zacatecas, elementos que estaban en su día de descanso el 11 de diciembre del año pasado, y para minimizar el impacto de este hecho, el secretario aseguró que los agentes no fueron asesinados por ser elementos de la Guardia Nacional, sino que esto le pudo haber pasado a cualquier persona simplemente que estuviera pasando por allí. No, pues siguen siendo elementos, yo no estoy negando eso. Simplemente no debemos de tomarlo como una agresión. ¿Por qué? Porque pues llevan vestidos de civil. ¿Quién sabía que eran de la Guardia Nacional? Todo el mundo pasa en esas áreas y de alguna manera pueden ser asaltados, agredidos por cualquier elemento que en un momento dado a lo mejor querían quitarles el vehículo que traían, como ha habido casos en los tramos carreteros, ¿no? Pero el mensaje entonces es ese, que cualquier persona civil puede correr ese peligro hasta perder la vida en los caminos de Zacatecas. Bueno, pues lamentablemente hemos tenido asaltos en las distintas vías de comunicación que ingresan tanto del norte como del sur del estado de Zacatecas y que la cruzan. Lamentablemente hemos tenido. Sobre este tema te platiqué ampliamente en otro video, te dejaré la lista de reproducción Noticias de Zacatecas por si quieres los detalles de cada episodio, de cada tema que estoy abordando, de videos que ya te he traído a este canal. Ya en este año, en este 2023, entre el 23 y el 27 de enero, 4 policías fueron asesinados en los municipios de Calera, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, manteniendo a Zacatecas como el estado del país con más policías asesinados. El 25 de enero fueron asesinadas 4 personas en un domicilio del centro histórico de Zacatecas capital, y la madrugada de este sábado 28 de enero 6 personas fueron asesinadas en un bar en el municipio de Jerez, Zacatecas, y comenzaron entonces a correr fuertemente el señalamiento de la existencia del cobro de piso en la entidad. Insisto, de todos estos temas te he traído videos y dejo el link en la descripción de esta transmisión. Es en este contexto que el gobernador hizo su segundo cambio para designar al tercer secretario de Seguridad Pública del estado, el general de brigada retirado Arturo Medina Mayoral. El mismo día de su designación, el 1 de febrero, 4 cadáveres fueron abandonados en el centro de Monte Escobedo y otros 4 fueron abandonados en el municipio de Villa Hidalgo, 8 en total. Y en unas horas después llegó la agresión en contra de la policía del estado en Pinos, y vaya en qué municipio. De este tamaño es el reto del militar y el nuevo secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas. Como ves, actualmente en Pinos, por cierto, ha sido reforzada la vigilancia. Te muestro imágenes. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.